Hola a todos. ¿Creen que la madre de Alex aceptará la relación entre Alex y Tuna? Acompáñenos para descubrir los giros inesperados y las emociones que marcarán esta historia. No olviden dejar su comentario y seguirnos para no perderse ningún momento interesante. Cuando los últimos rayos del día empezaban a desvanecerse y el cielo se teñía de un tono anaranjado suave, Alex regresó en silencio a la granja. Terminaba un día largo lleno de pensamientos entrecruzados en su mente. A lo lejos, el paisaje familiar apareció el campo detrás de la casa. Se movía suavemente con el viento, los gallos cantaban a lo lejos y en la ventana Tuna sostenía a Henry en brazos, con una mirada tan dulce que parecía una pintura en calma. Alex se detuvo por un momento. Todo el cansancio desapareció al ver aquella imagen, la mujer que amaba abrazando a su pequeño hijo en un rincón lleno del calor de hogar. Sus miradas se encontraron. Tuna sonrió y esa sonrisa hizo que Alex sintiera que todo su esfuerzo valía la pena. Entró a la casa. No hicieron falta palabras, solo una mirada llena de cariño y comprensión. Tuna dejó suavemente a Henry en su cuna y salió al patio junto a él. La vieja silla de bambú seguía allí, testigo de tantas historias compartidas. Se sentaron juntos mientras la brisa de la tarde traía el aroma del pasto fresco y el canto de los pájaros. Henry reía en los brazos de su madre, añadiendo un destello más de luz a aquella escena de paz. Pero detrás de la sonrisa de Alex se escondía una tensión difícil de disimular. Había hecho algo que durante mucho tiempo había evitado hablar con su madre sobre Tuna. En su interior se mezclaban el alivio y la preocupación. Su madre era una mujer estricta tradicional, y él sabía que le costaría aceptar a una mujer como Tuna, alguien que había pasado por tanto dolor y criaba sola a su hijo. Durante toda la tarde, los tres compartieron momentos tranquilos. Alex estaba más callado de lo habitual. Cada vez que la mirada de Tuna se cruzaba con la suya, ella sentía una ligera inquietud, como si presintiera que algo estaba por suceder. El viento movía las hojas, los últimos rayos de sol caían sobre ellos, y en esa luz cálida, el rostro de Alex mostraba una mezcla de determinación y ansiedad. Cuando Henry se quedó dormido, Tuna lo llevó adentro con cuidado y regresó junto a Alex. Caminaban hacia la entrada de la granja. El camino de tierra que conducía a la casa de la familia de Alex se extendía bajo la luz del atardecer, y cada paso parecía más pesado. Alex no decía nada, pero su mirada estaba fija en la distancia donde la gran mansión familiar empezaba a aparecer al final del camino. Tuna le tomó la mano con suavidad. Ese pequeño gesto decía: pase lo que pase, estoy contigo. Pero dentro de ella, la preocupación seguía creciendo. Sabía que esa puerta que estaban a punto de cruzar podía ser el comienzo de su felicidad, o la prueba más dura que su amor tendría que enfrentar. El día se apagaba y las sombras de ambos se fundían en la luz dorada del ocaso. Alex abrió la puerta de su casa, su madre lo esperaba al otro lado, y en ese instante todo pareció detenerse. Nadie sabía si después de aquella tranquila tarde en la granja su amor sería aceptado o separado para siempre. Aquella tarde el atardecer pintaba el cielo de un tono anaranjado suave, cálido y sereno. Cuando el coche de Alex se detuvo frente a la entrada, Tuna sintió su corazón latir más rápido de lo habitual. La casa elegante de la familia de Alex se alzaba silenciosa en medio de un jardín lleno de flores, como si esperara algo verdaderamente importante. La madre de Alex ya los estaba esperando en el porche. Sus ojos reflejaban una alegría sincera al ver que su hijo había traído a casa a Tuna y a Henry. Salió a recibirlos con una sonrisa amable, aunque en su mirada se notaba cierta atención, la observación discreta de una mujer experimentada que intuía que aquel día tenía un significado más profundo que una simple visita familiar. El ambiente en la casa se volvió cálido enseguida.
Todos se sentaron en la sala donde los últimos rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, tiñendo la habitación de un dorado acogedor. Henry jugaba feliz en los brazos de Tuna y sus risas infantiles rompían el hielo y la timidez del primer encuentro. Alex, sentado a su lado, observaba en silencio a las dos mujeres más importantes de su vida. Era una tarde aparentemente normal, pero para Alex significaba mucho. Había esperado este momento el día en que la mujer que amaba y la madre que tanto respetaba pudieran compartir el mismo espacio en paz sin barreras entre ellas. La cena comenzó cuando el sol ya se escondía. El aroma del arroz recién hecho se mezclaba con el de las verduras y el sonido de los utensilios en la cocina, creando una sensación de hogar entrañable. Tuna acompañó a la madre de Alex a la cocina. Al principio algo tímida, pero pronto se adaptó moviéndose con soltura mientras lavaba verduras y cortaba ingredientes, mientras la madre de Alex le explicaba cosas con paciencia y una sonrisa amable. Y fue precisamente en esa cocina cuando todo parecía tranquilo que el corazón de Tuna latía con más fuerza. Sabía que había llegado el momento de hablar. El amor entre ella y Alex ya no podía seguir oculto en encuentros privados. Debía ser reconocido, aceptado. Respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente al cortar las verduras. Las palabras que llevaba tiempo guardando parecían pesarle en el pecho. Durante meses había tenido miedo a una mirada fría, a un silencio que significara rechazo. Pero al mirar a la mujer que tenía a su lado con su expresión serena y bondadosa, sintió cómo dentro de ella se encendía una pequeña chispa de valor. Tuna habló con voz suave pero firme. En ese instante todo en la cocina pareció ralentizarse. Solo se oía el sonido del cuchillo golpeando la tabla y los latidos de su corazón. No se atrevió a levantar la vista, temerosa de encontrar un gesto de desaprobación, una ceja fruncida, un suspiro leve que pudiera deshacer todas sus esperanzas. Pero entonces, en medio de aquel silencio, la madre de Alex dejó el cuchillo a un lado. Se giró hacia Tuna con una mirada sorprendentemente cálida. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios, una sonrisa de comprensión, de afecto y quizá también de alegría. No hizo falta decir nada, bastó una mirada que liberó el corazón de Tuna, disolviendo poco a poco el miedo y la inseguridad. La madre de Alex no solo la aceptaba, sino que se sentía feliz. En Tuna veía a una mujer que sabía amar, que sabía cuidar, que sabía dar. Y sobre todo vio en los ojos de su hijo algo que nunca había visto antes, la luz clara y profunda de la verdadera felicidad. Aquella noche la casa de la madre de Alex parecía estar envuelta en una luz diferente, no brillante sino cálida y suave, como el resplandor tranquilo de un fuego encendido en la chimenea. Después de terminar de cocinar, Tuna y Alex llevaron juntos los platos a la mesa. Verduras frescas, sopa humeante, arroz blanco y fragante. Todo dispuesto con sencillez pero lleno de cariño. Nadie hablaba demasiado, pero sus miradas decían más que cualquier palabra. Cada movimiento de Tuna era delicado, cuidadoso, con un toque de nerviosismo. Temía cometer algún error, aunque fuera pequeño, que pudiera romper la armonía del momento. Sin embargo, la madre de Alex solo sonreía con ternura. De vez en cuando acomodaba un plato o añadía un par de palillos para Henry, con una naturalidad que hacía que todo fluyera. Cuando la mesa estuvo lista, la habitación entera pareció iluminarse con el calor familiar. Alex se sentó observando en silencio a Tuna, ya no como una invitada, sino como alguien que pertenecía allí. Henry, con sus ojos grandes y curiosos, miraba fascinado los colores de la comida. Sus pequeñas manos tocaban el cuenco de arroz como si descubriera un mundo nuevo. La atmósfera era sorprendentemente tranquila. El suave sonido de las cucharas, las risas discretas que se escapaban entre conversación y conversación. Todo formaba una melodía simple pero llena de emoción. La pequeña cocina, aún impregnada con el aroma del arroz recién hecho, se convirtió en el corazón del hogar, el lugar donde las distancias desaparecen y el amor, la comprensión y la gratitud se unen.
Alex miraba a las dos mujeres a su lado, una la que le dio la vida, la otra la que quería tener a su lado por el resto de ella. En ese instante comprendió que quizá eso era lo que siempre había estado buscando entre los vaivenes de la vida, un verdadero hogar. Su madre miraba de vez en cuando a Tuna con afecto. Ya no había en ella juicio ni reserva, sino confianza. Tuna lo sintió. En su interior nació una emoción profunda, la sensación de ser aceptada, de pertenecer a ese lugar. La cena se alargó no solo por lo delicioso de los platos, sino por las historias compartidas. Cada recuerdo, cada risa hacía que la casa se llenara aún más de calidez. Henry reía balbuceando el nombre de Alex y todos estallaban en carcajadas. Cuando la comida terminó, nadie quería levantarse todavía. Afuera la noche ya había caído y la luz del interior iluminaba sus rostros serenos, satisfechos, llenos de amor familiar. En ese momento, Tuna miró en silencio alrededor de la casa. Sabía que desde aquella noche, ese ya no era solo el hogar de Alex, sino también el lugar donde su corazón por fin había encontrado su hogar.